La tristeza, que es un sentimiento existencial, humano, y que casi deberíamos de preocuparnos si no hemos sentido nunca tristeza, porque eso evidentemente, aunque solo supusiera, ya supondría un problema. No hay empatía, porque en el mundo que nos rodea, una persona que sea mínimamente empática pues tiene muchos motivos y quiere buscarlos para estar triste. Pero claro, la tristeza es un sentimiento, digamos, pasajero. Cuando la tristeza se establece de una forma definitiva y uno vive en la tristeza, y además la intensidad de esa tristeza, digamos, es desproporcionada para la situación en la que está viviendo, estamos hablando de depresión. Es decir, cuando vivimos en la tristeza, podríamos decir que estamos deprimidos. ¿Qué características tiene? Pues generalmente cuando se tiene el sentimiento de tristeza, las manifestaciones físicas acompañantes, digamos, son malas. Hay sensación de cansancio, pérdida de interés, uno se diría que no participa de la vida, no está integrado en la vida, se siente como un espectador de lo que está ocurriendo en la vida, y además tiene la sensación de que no le interesa la vida. Por otro lado, está enfadado porque las cosas no van como él querría, como viera. Esto es un sentimiento muy común en la depresión. Está enfadado con las situaciones que él analiza que le han llevado a estar triste en la vida, o está enfadado con la vida. Hay personas que están enfadadas con la vida, y esa es una situación grave, porque evidentemente la vida no va a cambiar, y porque a nosotros no nos guste cómo está constituida la vida va a seguir funcionando de la misma forma. Entonces, ese sentimiento de tristeza permanente en muchas ocasiones va ligado a un sentimiento de pérdida que ha podido ser la pérdida de un ser querido, una pérdida laboral, pero a veces también puede ser la pérdida de confianza en nosotros mismos, la pérdida de nuestra opinión porque hemos actuado de una forma que evaluamos posteriormente como inadecuada o de la que nos culpabilizamos. Todos estos mecanismos llevan a una sensación de tristeza que requieren un análisis. En muchos casos, la tristeza, algo que estamos observando en consulta recientemente, está referida no tanto a una sensación de algo que nos ha ocurrido y que hemos perdido, sino a una sensación de vacío existencial. Es decir, muchas personas acuden recientemente a consulta con una sensación de que, bueno, sin que les ocurra nada en la vida, sin tener ningún móvil o sin tener nada a lo que atribuir que se encuentren mal, no les satisface la vida. Se sitúan un poco con una sensación de vacío, de frialdad, de no estar implicados con el movimiento vital. Esta es una consulta frecuente y que muchas veces tiene que ver con los objetivos o con la forma de entender la vida, o en otras ocasiones, con una falta de sentido de la vida. Entonces, toda consulta relacionada con la depresión siempre remite a tener que abordar qué es lo que nos ha llevado a esa situación, y para poder salir de ella, tener un proyecto existencial que implique tanto conocimiento sobre lo que nos ha llevado a caer en esa situación, como fortalecimiento para haber salido de esa situación, como sentido de que la vida a partir de ahora, después de esa situación, ha cobrado mucho más sentido. Hay que ser optimistas y plantear que cuando una persona supera una depresión, y la supera, no sale de ella maltrecho, sino que la supera verdaderamente, la persona observa una mejoría con respecto hasta cuando se encontraba bien. Diríamos que la idea de felicidad, falta de ausencia de dolor, es equivocada. Es decir, cuando alguien ha sufrido, valora más lo que es la felicidad. Cuando alguien ha pasado por un estado de tristeza y sabe lo que es eso, valora muchísimo lo que es el sentirse bien en la vida. A menudo observamos en la consulta gente que te dice: yo siempre había despreciado a las personas que estaban deprimidas porque decía que porque no tenían problemas, o que ya les daría yo, o que es gente que se aburre. Estas personas te suelen decir: ¿por qué no me habría callado? Si yo supiera lo que es esto ahora que lo sé, jamás habría dicho eso. Esto es lo peor que le puede ocurrir a uno en la vida. Es decir, la depresión es una situación horrible cuando hablamos de depresión. Por lo tanto, hay que desterrar la depresión del sentido coloquial, porque el sentido coloquial es que la gente a menudo dice: estoy deprimido. Hombre, estar deprimido, si es sinónimo de estar preocupado, pues todos estamos deprimidos. Yo mismo
20 o 30 veces diarias. Un psiquiatra pues empatiza con los pacientes, pues está muchas veces triste. Pero claro, eso no es estar deprimido. Estar deprimido, como digo, es una forma de estar que abarca todo el día y abarca el presente y el futuro próximo, y en algunas ocasiones, en las graves, en lo que sería la depresión verdaderamente grave, a la sensación de que uno ya nunca va a volver a ser el que fue. Es decir, porque si yo pienso que hubo un antes y ahora estoy mal, pero que puedo salir de esta situación, no estoy verdaderamente deprimido, porque hay esperanza. La persona verdaderamente deprimida tiene la sensación de que ha entrado en esa situación y que ya no va a salir de ella, que ya nunca va a volver a ser el que era. A diferencia de la ansiedad. En la ansiedad la persona tiene la sensación de que no es el que era, pero hay una expectativa de salir de ella. Por lo tanto, la depresión es un estado, y es un estado grave, y por lo tanto tiene que ser abordada con toda la seriedad.